Salmo 84. Salmo 84 voy a usar la traducción en lenguaje actual. Salmo 84. Ponga cuidado porque vamos a preguntar. Salmo 84. Traducción en lenguaje actual les voy a leer. Dice la palabra del Señor, Dios del universo. Qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida. Por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar, gorriones y golondrinas hallan lugar para sus nidos, y allí ponen a sus polluelos. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Dios mío, atiéndeme. Dios de Israel, Dios del universo, escucha mi oración. Dios y protector nuestro, muéstranos tu bondad, pues somos tu pueblo elegido. Prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo, bendice a los que en ti confían. Y es un salmo precioso este que estaba meditando en estos días en mi devocional y el Señor me llevaba a reflexionar sobre esto y yo decía, bueno, ¿qué título le coloco a esta reflexión? Y yo le coloqué, es un asunto de perspectiva. Es un asunto de perspectiva. Yo no sé si ustedes han ido a alguna galería de arte. ¿Han tenido la oportunidad alguno de ir a alguna galería de arte? ¿Han contemplado alguna obra de arte? Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en Medellín, por allá fuimos a ver las famosas gordas de Botero, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿dónde le encuentra uno la belleza, cierto? Y cuando uno mira a una mujer delgada, una mujer término medio y una mujer de proporciones más amplias, eh, uno dice, la belleza tiene que admirarse no desde una concepción particular de un grupo o de determinados estándares que ha establecido la misma sociedad, sino desde una perspectiva real. Y a mí me encanta ver esas estructuras porque muestran, cuando habla de un hombre o de una mujer con proporciones amplias, muestran la realidad de todas las personas, ¿no? El mismo contorno físico con todas las proporciones normales que tienen todos los seres o que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Con cabeza, brazos,
extremidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es un asunto de perspectiva. Nosotros tenemos el privilegio, pero también tenemos la bendición de adorar a Dios, hablando de nosotros los cristianos. Y este salmo nos habla de la adoración. Es un salmo que nos habla de la importancia de nosotros a conocer cómo y al Dios al que nosotros debemos adorar. Ahora, cuando uno mira la palabra de Dios, puede encontrar un contraste. Hay un contraste entre la perspectiva que Dios tiene de todo lo que Él ha hecho y la perspectiva que nosotros tenemos de Dios y de su creación. La pregunta que siempre surge cuando nosotros nos confrontamos con lo que Dios es y con lo que Dios ha hecho es, bueno, ¿cuál es la que nosotros vamos a aceptar? ¿Cuál es la que nosotros vamos a seguir? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos aceptar como hijos de Dios? Lo que yo entiendo cuando reflexiono en la palabra del Señor es que lo que Dios ha hecho es perfecto, aunque nosotros tengamos una perspectiva diferente a su creación y a su obra. Usted puede mirar y nos encontramos con muchas cosmovisiones, ¿no? Hoy veníamos precisamente, y es curioso, hablando con Gine Magali y con Natalia, que nos acompañaron a visitar el Distrito 1 allá en la vereda Alto Piendamó. No nos alcanzó para llegar hasta Recuerdo Sur porque sabíamos que iban a tener reunión también, pero ellas nos hablaban de la cosmovisión que tienen los indígenas que viven a las orillas del volcán del Nevado del Huila, ¿sí? Ellos tienen una cosmovisión y para ellos el padre y la madre son la laguna y el volcán, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios, en la medida en que vamos reflexionando en la palabra, nos damos cuenta de que la perspectiva de Dios es la que nosotros debemos seguir, la perspectiva de Dios es la que debemos nosotros aceptar. Y por eso tenemos el privilegio y tenemos la bendición de adorarlo y debemos cultivar la adoración. Ahora, la adoración no como mero cántico, ¿no? Porque uno a veces dice, vamos a adorar al Señor y entonces ponemos esa música lenta, ¿cierto? Esa música que le va poniendo a uno como los sentimientos encontrados y uno se va sintiendo, ¿cierto? Como medio melancólico, ¿sí? Y entonces uno ahí sí se motiva y alza los brazos y cierra los ojos y se concentra un momento en el Señor. Y es bueno, ¿cierto? Porque eso trae descanso al alma y al cuerpo. Pero más allá, la adoración va mucho más allá. Y usted y yo estamos llamados a adorar a Dios con todo lo que nosotros pensamos, con todo lo que nosotros hablamos, hacemos, ¿sí? Con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Para cada hijo de Dios, la adoración es una gran bendición. Yo leía estos pasajes y entendía eso, que para nosotros los hijos de Dios, cuando ejercemos la adoración, o sea, adorar es exaltar, darle un reconocimiento a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por eso Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Y cuando nosotros lo hacemos para nosotros, es una bendición. Y eso se logra es en la intimidad. Y cuando hay intimidad, también viene la gratificación
de el saber y aprender a relacionarnos con Dios. Si ustedes me acompañan allí en el versículo 8 nuevamente, en el versículo 8 y en el versículo 9 del Salmo 84, dice, Dios mío. Aquí el escritor del Salmo dice, Dios mío, atiéndeme, Dios de Israel, Dios del universo, escucha mi oración, Dios y protector nuestro, versículo 9, muéstranos tu bondad, pues somos tu pueblo elegido. Mire que eso refleja intimidad, eso refleja gratificación al relacionarse con Dios. Independiente de las circunstancias, independiente de las adversidades, el relacionarnos con Dios y el adorar a Dios allí en nuestra intimidad va a traer gratificación a nuestras vidas. Ahora, si usted se devuelve al versículo 4, allí en el versículo 4 dice, qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Y qué hermoso eso, ¿cierto? Miren, adorar a Dios en intimidad trae bendición. Cuando nosotros como hijos de Dios entendemos esto y lo empezamos a ejercitar, nuestra vida tiene otra perspectiva. Ya no miramos las cosas desde una perspectiva oscura, gris, ¿sí? Ya no nos enfocamos tanto en el problema, vamos más allá, ¿sí? Vamos mucho más allá. Y a eso nos llama el Señor y nos desafía el Señor constantemente. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debe estar en comunión con Él. Y eso no debe ser una carga. Relacionarnos, intimar con Dios debe ser para nosotros lo más importante. ¿Sí? Lo más importante debe ser, ¿sí? Deleitarnos. Y la intimidad trae deleite. Dice en el versículo 10, perdonan que arrugue la cara porque no traje las gafas. Versículo 10 dice, prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que vivir con los malvados. Hermoso entender que como hijos de Dios debemos estar en comunión con Dios. Y no debe ser una carga, sino un anhelo, un disfrute constante. ¿Sí? Debe ser un disfrute constante. Y para cada uno de nosotros como hijos de Dios también reflexionaba en eso. La adoración a nosotros nos provee muchas cosas. La adoración nos provee muchas cosas. Miren, el versículo 11 y en el versículo 12 dice, Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Estamos recibiendo de parte de Dios aquí beneficios, ¿cierto? Calor, protección, honor, gloria. Tu bondad no tiene medida. Dios es tan bondadoso que nosotros no alcanzamos a medir la bondad de Dios. ¿Sí? No alcanzamos a medir la bondad de Dios. Pero dice, para los que siempre hacen lo bueno. Es para nosotros sus hijos. Dios del universo bendice a los que en ti confían. ¿A quién bendice Dios? Pues a los que ponen su confianza en Él. Y yo entendía que para cada uno de nosotros como hijo de Dios, la adoración nos provee dirección, nos provee protección, nos provee bendición, dirección, bendición, protección, una cantidad de beneficios para nosotros. Ahora,
Miraba otro pasaje bíblico allí en el libro a los Romanos, si me acompañan, Romanos, en la misma versión, Romanos capítulo 1. Yo estoy leyendo, haciendo mi devocional con la Biblia en un año, y entonces siempre, todos los días hay varios pasajes y a veces son bastantes, ¿no? Pero hay unos que resaltan más en esa reflexión. Y en Romanos capítulo 1, en el versículo 18, vamos a leer desde el 18 hasta el 32. Romanos capítulo 1, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Vamos a leer unos apartes, no todos, pero dice en el 18, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado con toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias, no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con forma de seres humanos mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Y me impacta esto porque esto me lleva a entender que solo Dios es digno de adoración. El único digno de adoración es Dios. Y un cristiano que no tiene como prioridad adorar a Dios tendrá como Dios al mundo, al demonio y a la carne. Así de sencillo. ¿Sí? Si nosotros no tenemos como prioridad adorar a Dios, como dice ahí en el versículo 25, en vez de adorar a Dios, al Dios verdadero, ¿a quién van a adorar? No, Señor. A otros dioses falsos. Por eso les dije, pongan cuidado, ¿cierto? A otros dioses falsos. ¿Sí? A cosas, dice allí, que Dios ha creado. Y es ilógico, ¿cierto? Es una mala perspectiva, por eso tenemos que tener una perspectiva correcta. Y es la perspectiva de Dios. El problema en el mundo está en que los seres humanos no están adorando ni sirviendo a Dios, sino a lo que Dios ha creado. Por ahí hay otro pasaje parafraseándolo que dice que han hecho figuras. Cogen un pedazo de madera, lo estoy parafraseando, ¿no? Y con una parte de ese pedazo de madera hacen la figura y luego la ponen en un pedestal y la adoran como Dios. Y con el otro lo parten y hacen leña para cocinar. ¿Esa perspectiva y esa actitud es correcta? No, ¿cierto? Pero siguen haciéndolo. ¿Y por qué lo hacen?
Pues por ignorancia, ¿cierto? Por rebeldía, porque no quieren aceptar lo que Dios ha establecido. Y por eso el problema en el mundo está en que los seres humanos no lo están adorando a Dios, no lo están sirviendo a Dios, sino a lo que Dios ha creado. Y por eso Dios dice en su palabra, como leíamos en el versículo 20, que ningún ser humano tiene excusa para no adorar a Dios. Miren en el versículo 20, pongan cuidado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Todos podemos conocerlo por medio de lo que Dios ha creado. Y también podemos ver su poder. Conocerlo y ver el poder de Dios. Así que esa gente no tiene excusa. Nadie tiene excusa. Ahora, nosotros tenemos que proclamar. Nosotros tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. Y tenemos que estarlo haciendo constantemente, ¿sí? A toda la gente. Pero en últimas, Dios va a tener que ajustar tornillos, como dicen popularmente, con la gente que no ha querido. Dios, lo que dice la palabra del Señor es que se ha revelado en lo que Él ha querido revelarse. Dios dijo, me voy a mostrar en esto que quiero que conozcan de mí. Y eso es lo que nos ha dado a conocer a través de su palabra y a través de la misma creación. Cuando uno va y mira lo que Dios ha creado, ¿sí? Cuando uno ve el ser humano, cuando uno ve un niño, ¿sí? Un niño así juicioso como este que hay aquí bien juicioso, bien atento, ¿cierto? Muy atento, ¿cierto? Sí, súper atento. Entonces uno se admira, uno dice, tremenda obra que ha hecho Dios, ¿cierto? Una obra tremenda que ha hecho Dios. Dios ha hecho cosas extraordinarias. Dios ha hecho cosas extraordinarias. ¿Qué día estaba mirando un video de alguien que decía, esta es una mariposa y el nombre, un nombre todo raro, y uno a simple vista ve una hoja de un árbol, una hoja seca de un árbol con su pedacito de tallo, ¿sí? Y la persona se acerca cuidadosamente y le toca ahí el tallo y la mariposa sale una mariposa de otro color. Tiene una capacidad de, ¿cómo se llama eso? Mimetizarse, ¿sí? Se camufla de una manera impresionante. Dios ha hecho cosas extraordinarias, aún en cosas que para nosotros son muy sencillas, porque uno coge una mariposa y la toca muy duro y le daña sus alitas. Tiene fragilidad, ¿cierto? Y se camufla, creíble, ¿cierto? Sí. Si Dios ha hecho cosas tan extraordinarias, de cosas tan sencillas para nosotros, ¿cómo no vamos a nosotros a adorarlo a Él? Pues lo que nos dice allí la palabra del Señor es que hay unas consecuencias por no adorar a Dios. Y me parece tremendo lo que leíamos aquí, ¿no? Las consecuencias. ¿Cuáles son? Dice versículo 24, por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Tremendo, ¿cierto? Versículo 24, estamos en Romanos 1. Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Hay consecuencias de no adorar a Dios. El que no adora a Dios seguirá su propio camino, pero también el que no adora a Dios experimentará las consecuencias de estar lejos de Dios. Algunos de nosotros hemos experimentado eso en cierta medida, ¿cierto? Cuando uno dice,
yo creo que Dios no me oye, no me responde, no me ama, no me quiere y se revela uno y dice, no voy a volver a la iglesia. Pero el problema no es la iglesia, el problema es de uno con Dios, porque si usted se desconecta de Dios, pues se desconecta de muchas cosas. Se desconecta de vivir bajo sus preceptos, se desconecta de estar en un proceso de crecimiento espiritual, etcétera, etcétera. Pero empezamos a vivir vidas inútiles. Si usted va a Romanos capítulo 1, más abajo, en el versículo 27 y 28 dice, y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Cuando uno se desconecta de Dios, Dios permite que nosotros actuemos según nuestro parecer y criterio y eso trae graves consecuencias. Y yo pensaba en eso, ¿no? Miren que Dios es tan amoroso, tan misericordioso, tan bondadoso, tan generoso, pero también Dios es muy justo. Y Dios es como un papá. El papá le dice a uno, pórtese bien. Algunos papás le dicen, pórtese bien. Y le dicen 3, 4 veces, ¿no? Pórtese bien. ¿Sí? Y cuando usted ya es 3, 4 veces le han dicho pórtese bien y no se porta bien, siente en la nalguita la calentura, ¿cierto? Siente la disciplina. Pues miren, yo entendía que al que no quiere, Dios no le insiste más. Dios insiste hasta cierto punto. Pero al que no quiere, Dios no le insiste más, sino que tenga. ¿Sí? Es como cuando uno va por un camino y Dios le dice, se va por este camino. Y uno dice, no, yo no quiero irme por ahí, me voy a ir por acá. Y es como cuando le apagan la luz, se totea, ¿cierto? Usted se pega su totazo, se le sale su chichón. Entonces, cuando la adoración a Dios mengua, nuestra vida espiritual como cristianos mengua. Y producto de todo eso es que estamos viendo inmoralidad, insensibilidad, engaño, prejuicios, corrupción en este mundo y en la vida de muchas personas. Por eso, cuando nuestro enfoque es Jesucristo, nuestra perspectiva de la vida es correcta. Cuando nuestro enfoque no es Jesucristo, nosotros menguamos en adorar y servir a Dios. Y cuando usted mengua en adorar y servir a Dios, ¿cómo es que dicen los muchachos? Baila, ¿cierto? Comienzan a haber problemas, comienza a dañarse el caminado. Mire el que está ahí a su lado y dígale, ¿cómo va su caminado? ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos, cada uno de nosotros los cristianos, necesitamos y debemos interceder para que se restaure la adoración a Dios. Y por cuestión de tiempo, había otro pasaje que me pareció tremendo en Segunda de Reyes capítulo 24 y capítulo 25, nos habla de que a pesar del declive
del exilio espiritual y del exilio físico que vivió el pueblo de Israel, de la triste realidad social en la que se metieron por no querer adorar a Dios. Dios siempre es un Dios de esperanza para nosotros, pero es muy triste las consecuencias para una nación que ha dejado de adorar a Dios. Y si usted lo lee, lo medita, se dará cuenta que por dejar de adorar a Dios, de honrar a Dios, de buscar a Dios, de tener confianza en Dios, de buscarlo a Él, toda una nación fue destruida, toda una nación fue enviada al exilio. Y a mí me impactó mucho lo del capítulo 25 de Segunda de Reyes, porque se destruyó el símbolo de la comunión y la adoración a Dios, que era el templo para el pueblo de Israel. Símbolo de comunión y adoración a Dios fue destruido. Llegó un rey y quemó absolutamente todo. Se llevó el oro, la plata, lo valioso, se lo llevó y quemó absolutamente todo. Hoy el pueblo de Israel no tiene templo en donde pueda adorar a Dios. Una de las señales de los últimos tiempos es que el templo se va a restaurar físicamente. Pero el templo que se debe restaurar es nuestra vida integral cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que oremos para que el Señor nos permita restaurar nuestra adoración a Él. Amén. Que entendamos que Él tiene que ser nuestra prioridad. Y si usted quiere tener a Dios como su máxima prioridad, aproveche este momento, póngase de pie. Vamos a celebrar en este instante la cena del Señor. Vamos a orar por el pan. Vamos a orar por el vino. Oramos por estos elementos que simbolizan, que representan la obra de Cristo en la cruz. Pero como dice en su palabra el Señor, que tomemos estos elementos y que celebremos y recordemos y conmemoremos esta obra con un corazón correcto, con una actitud correcta. Cierra un momento sus ojos, piense un instante en el Señor, póngase a cuentas con el Señor. Dígale, aquí estoy, Señor. Mientras repartimos el pan, mientras repartimos el vino, póngase a cuenta con el Señor. Presente su vida.